Siguen las consecuencias de lo que fue anuncio el viernes pasado de la provincia de Buenos Aires de una nueva categorización de datos de coronavirus. En minutos nada más hablamos con el jefe de gabinete provincial, pero vamos a escuchar primero al gobernador Axel Kicillof, que hoy explicaba y defendía lo anunciado el viernes pasado. Los problemas se pueden esconder, se pueden ocultar, se pueden trabajar con marketing, se le puede pagar y comprar a determinado sector de la prensa para que mienta y para que oculte. O las cosas se pueden mostrar como son, difíciles como son, pero abordarlas y solucionarlas. Los intendentes de la provincia de Buenos Aires, este gobernador, este presidente Alberto, no venimos a esconder, venimos a mostrar para solucionar. Es mucho más sencillo. La provincia de Buenos Aires está a disposición de la ciudad de Buenos Aires y todas las demás provincias para abastecerle los sistemas y la tecnología para que más rápidamente podamos conocer las estadísticas de la pandemia. En la provincia de Buenos Aires, con ayuda del gobierno nacional, con ayuda de nuestros 135 intendentes, vamos a mostrar las cosas. Cuando uno lo muestra, lo acusan de ocultar. Me parece que es un poquito al revés. Así que vamos a colaborar con la Ciudad de Buenos Aires y con todas las provincias que quieran trabajar para poder mostrar las estadísticas reales de esta pandemia. Ahora sí, saludamos al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Bianco, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Recién escuchamos a Axel Kicillof hablar en defensa, naturalmente, de esta nueva modalidad o el cruce de datos que ha generado 3.000, saber que hay 3.500 muertos más de los que teníamos pensado. ¿Usted cree que lo tendría que hacer todo el país? ¿Que todas las provincias, todas las jurisdicciones tendrían que hacer lo que hizo la provincia de Buenos Aires? Mira, yo lo que creo es que nosotros detectamos, así como seguramente hay varias jurisdicciones que tienen el mismo inconveniente, que de acuerdo al sistema, al CISA, llamado CISA, del Sistema de Información Sanitaria Nacional, se cargan los datos de los fallecidos por COVID, pero en general se hace con cierta demora porque los mismos médicos, los mismos trabajadores de la salud, que son los que tienen que cuidar a los pacientes en el marco de una pandemia, son también los que durante su jornada laboral después tienen que integrar esos datos en el sistema. Eso ha generado, obviamente porque el personal de salud está sobrepasado, sobrecargado de tareas. Nosotros detectamos hacia mediados de agosto una demora importante en términos de carga, entonces empezamos a trabajar para tener al día la carga de los fallecidos COVID con otros sistemas que desarrollamos acá en la provincia, y es algo que quiero aclarar siempre, con trabajadores y trabajadoras del Estado provincial, de los sectores informáticos del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Salud, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Desarrollamos dos sistemas adicionales. Un sistema de gestión de camas, en donde permite tener en tiempo real qué camas en cada uno de los hospitales municipales, provinciales de la provincia están ocupadas, y además, si efectivamente algún paciente fallece, hay que cargar los datos y la razón del fallecimiento. Sí. Esto lo hicimos y lo actualizamos para el marco de esta pandemia. Y por otro lado, el Ministerio de Gobierno, la ministra Teresa García, desarrolló un sistema que permite hacer las actas de defunción de manera digital. Es la única provincia que lo tiene en la Argentina. Esos datos, cuando los cruzamos con los datos del CISA, vimos que habían declarados más fallecidos por COVID que los que aparecían en el CISA por una cuestión de demora en la carga de los datos. A partir de eso, lo que hicimos es cruzar esos tres universos y determinar cuál es la cifra definitiva de fallecidos y no tener que esperar necesariamente a que sean cargados por los sectores de salud públicos y privados. Nosotros creemos que hay varias jurisdicciones que tienen ese problema, deberían tenerlo porque no es un problema exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Seguramente la ciudad autónoma, independientemente del ritmo de carga, también tenga ciertas demoras. De hecho, uno cuando mira el detalle de cuándo son las cargas de los fallecidos, muchas veces son fallecidos de junio, de julio, etcétera, que con estos sistemas uno los puede tener obviamente incluidos en el conjunto total. O sea, lo que hicimos es echar luz sobre un problema mundial. Nosotros estuvimos analizando que era un problema que se da no solo en los países periféricos, subdesarrollados, como en Argentina, sino también en los países desarrollados. Bueno, en Francia, en Inglaterra, ha habido problemas de este tipo. O sea que es un problema mundial
que la provincia de Buenos Aires solucionó. Y en general es un problema mundial, pero que en general tiene tanto tiempo de demora, porque aquellos que estamos lejos, ¿no? Que no estamos en el trabajo diario que sí tienen ustedes, nos sorprende que haya una diferencia de hasta 2 meses entre la muerte en sí y el reporte de la muerte. Sí, por eso, para evitar esa diferencia y que después, obviamente, esos casos iban a aparecer tarde o temprano cuando terminen de ser cargados, pero lo importante es tener esa información en tiempo real y eso es lo que hemos hecho a partir del desarrollo y el cruce de información con estas 3 bases de datos, con el SISA, con el sistema de gestión de camas y con el sistema de actas de función digital. Está muy bien. Bianco, en las últimas horas, desde el viernes hasta hoy, una duda que surgió es la siguiente. ¿Cómo puede ser que durante todo un tiempo, el reporte de muertos era insuficiente o escaso comparado al verdadero total, y que en todo este tiempo hubo decisiones tomadas en base a utilización de camas, cantidad de casos, circulación veloz o no tan veloz, y también en cantidad de fallecimientos? Entonces, ¿cómo se tomaba el índice de cantidad de muertes para saber si había que liberar algunas actividades? Es cierto que la provincia liberó lo menos posible, pero ¿cómo se hizo en su momento para tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Que había muertos que todavía no se habían reportado y que había que sacar conclusiones? Sí, pero son cosas absolutamente distintas. Una cosa son la cantidad de contagios o la cantidad de nuevos casos contagiados, otra cosa distinta es la capacidad de absorción del sistema sanitario en términos de camas de terapia intensiva, de respiradores, etcétera, y otra cosa muy distinta son los fallecidos. La verdad que nosotros no tomamos ninguna decisión operativa respecto de cómo controlar la pandemia sobre la base de la cantidad de fallecidos. El fallecido, por triste que suene, ya está fallecido y no tiene ninguna implicancia sobre el sector de la salud. Nosotros sí tomábamos estas definiciones sobre la base de los casos, de los contagios y del estado del sistema sanitario, de la capacidad del sistema sanitario, que esos indicadores no tienen ningún tipo de demora, están en tiempo real. O sea que son cosas distintas y que no influyen en nada sobre la toma de decisiones. Le hago esta última. Hay 41 municipios en Provincia de Buenos Aires en fase 3, 75 en fase 4 y 19 en fase 5. Repitiendo que queda todavía un tiempo por delante de convivir con el virus. ¿Se puede decir, tomando datos de las últimas semanas, que lo peor quizás haya pasado ya en la Provincia de Buenos Aires? Mira, yo no me animaría Todavía no. a decir eso, porque aparte hay dos situaciones cualitativamente distintas. Una situación hoy es el AMBA, sí, que si bien por un lado tiene la mayoría, claramente, más aproximadamente entre un 75 y un 80% de los nuevos casos en las últimas semanas siguen siendo en el AMBA. Distinto al interior de la provincia. Sí, pero también es cierto que en las últimas 4 semanas vienen cayendo, claro, en promedio esa cantidad de casos. Hace un mes teníamos en promedio semanal, por día, digamos, pero el promedio semanal, unos 5.300 casos. Hoy estamos en 3.700, 3.600, es decir, unos 1.600, 1.700 casos menos por día en promedio. Otra situación distinta es el interior, que si bien tiene una porción menor todavía, ha ido creciendo desde el 5% hasta el 25%, aproximadamente, de los casos diarios, pero que además viene en crecimiento la cantidad de casos. O sea que no es que está solucionado, ni mucho menos. Todavía en el AMBA tenemos muchísimos casos, y vienen de forma decreciente, y en el interior tenemos menos casos, pero de manera creciente. O sea, esto va a estar solucionado cuando tengamos una vacuna y la podamos administrar a la población de la provincia de Buenos Aires. Todavía hay que dar una pelea seguramente todavía bastante compleja, y que va a requerir un par de meses más, segura, como mínimo, digo yo, hasta que esté la vacuna disponible. Está claro. Carlos Bianco, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Allí el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Hay novedades de último momento. San Juan, Salta también ya empiezan a anunciar una posible recategorización de datos, con lo cual quizás también en esos conteos aparezcan muertos no reportados todavía. Vamos a escuchar a Fernán Quirós, es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, donde él entendió de su discurso, de sus argumentos, que fue lógico lo de la provincia. Ha dicho recién el jefe de gabinete provincial que en Ciudad de Buenos Aires tendría que hacer lo mismo que hizo provincia el viernes pasado. En la provincia de Buenos Aires lo que han encontrado es una magnitud de la demora mayor al promedio,
y han buscado una metodología para identificar cuál es esa demora, dónde están, cuántos son, lo cual la verdad que me parece que es una tarea de muy buena calidad y muy bien hecha. Eso significa que han encontrado una manera de identificar los faltantes. Pero eso no es necesariamente un cambio de metodología. Luego, una vez identificados los faltantes, hay que sentarse nuevamente con el CISA y cargar en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Así que la metodología de reporte en la Argentina no ha cambiado. Lo que ha hecho la provincia es encontrar una forma de identificar sus demoras y corregirlas. Cosa que nosotros también hacemos permanentemente y seguiremos aprendiendo cómo hacerlo mejor. Porque, como yo les decía al principio, este sistema, en el medio de una pandemia, sobre todo para nosotros en los meses de julio y agosto, que han sido muy intensos, facilita la demora de los datos y tenemos que trabajar todos todo el tiempo para mejorarlo. Nos metemos ahora en la agenda presidencial y la situación COVID en la República Argentina. Por estos minutos se viene realizando una reunión en la Casa Rosada con el grupo de expertos médicos e infectólogos que asesoran al gobierno nacional sobre la pandemia de coronavirus. Del encuentro participan el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Salud Ginés González García, la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra, la secretaria de Acceso a la Salud Carla Bisotti, también los asesores presidenciales Cecilia Nicolini y Alejandro Grimson y los especialistas Pedro Can, Javier Fariña, Gabriel Kessler, Santiago Levín, Tomás Orduna y Alicia Stolkiner. Vamos a hablar de la situación del coronavirus aquí en la República Argentina y concretamente de la nueva manera que comenzó a medir ya desde el viernes la provincia de Buenos Aires la cantidad de fallecidos. Un nuevo sistema que impactó de golpe con 3.500 fallecimientos que todavía no estaban registrados, doctor. Bueno, el impacto fue importante porque enterarse de cerca de 3.000 nuevos fallecidos, 3.000 y pico, 3.459 nuevos fallecimientos es un golpe. Así todo, el número de fallecidos, la tasa de letalidad que hay por millón de habitantes todavía no es, no ha subido tanto. No es significativa. Subió un punto y pico, pero supuestamente con el tiempo va a reducirse a medida que esto se distribuya mejor con las fechas en que realmente fallecieron esos pacientes, porque no fallecieron todos ese día, sino que han ido falleciendo durante todo el periodo de la evolución de la pandemia, o durante varios meses. Claro. Recordemos que la semana pasada tuvimos 4 días con cantidad de fallecimientos que superaban las 400 muertes, pero no todas eran de las últimas 24 horas, sino que se habían registrado en las últimas 24 horas. Ahora vamos a ver un gráfico sobre eso después de este. Usted fíjese, esto está por provincia más o menos y este en Nación. Nación aumentó a 423 pacientes fallecidos por millón de habitantes. Y provincia de Buenos Aires está con 823, incluyendo a los 3.459 pacientes. Ahora son un poquitito menos los que están incluidos en el total, porque en el gráfico que vamos a ver, porque ya han enviado durante estos días 150 datos de pacientes. Si usted se fija en esto, se ven unas rayitas blancas y otras rosaditas. Sí. Allí, las rosaditas son los fallecidos por fecha y las blancas son los fallecidos por la fecha en que fueron cargados. Bien. Y está lo que usted decía, hay días de 470 que hemos tenido en los últimos días, pero nunca se llegó a ese número de fallecidos por día. El número de fallecidos por día apenas lleva superado, con los datos registrados hasta ahora, los 200 y pico. Yo creo que son 212 el máximo que se han registrado. Pero a medida que se carguen estos datos, por ahí nos encontramos que ese día de 212 en vez de 212 son 250. Se van a seguramente distribuir entre todas las rayitas rosadas que vemos ahí. El número de ayer de la provincia de Buenos Aires fue 62 fallecidos. Si realmente el sistema funciona, y eso es casi online, ¿sí? El número de fallecidos en la provincia no ha sido tan importante en el día de ayer. El impacto fue numérico para todos los que escucharon esa cifra. Ahora, en lo que es proyección de posibilidades de fallecimiento por COVID-19, ¿ha modificado mucho? Sí, bastante porque igualmente hay que ver día por día cómo se han distribuido. Pero el número ha incrementado bastante y es posible que tengamos un número que asuste un poco más. Es preocupante.
Lo que hay que aclarar es que no todas las provincias, como enumeran, dicen, tienen este problema. Este problema de la demora en la carga de datos se va a ver en aquellas provincias que tienen muchos casos y que tienen muchos fallecidos. Léase Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe, las grandes urbes donde se acumulan muchos pacientes. El resto que tiene Jujuy, por ejemplo, que tiene todo muchas cosas, mucho de golpe, el resto de las provincias va a tener un número normalmente que se puede retrasar uno un poco, pero no va a ser tan impactante como esto que hemos tenido. O sea que ese golpe, un golpecito así podemos llegar a ver con las grandes urbes, pero no en el general del país. Ya seguiremos hablando de la situación del COVID-19 en la República Argentina, guardamos los datos oficiales del nuevo reporte, pero hacemos una pequeña pausa en esta edición central y enseguida venimos con más información.